meeting is being recorded. Perfecto. Bueno, pues venga, pues vamos a esta segunda sesión del taller Filosofía contra Desinformación. Bueno, un poco como ayer, si os animáis a poner el rostro en pantalla, pues yo creo que mejor. Por lo menos yo lo agradecería estar hablando delante de caras, aunque sean digitales y no de pantallitas en negro. Perdona, yo tengo el vídeo activo, pero no aparezco. No lo sé, ¿por qué? Si es que... Sí apareces, ¿eh? ¿Eh? No me puedes decir, No. No puedo, ya me gustaría. Sí apareces. Nosotros te vemos. La barra de arriba y aparecerá seguro. Pues no. Ayer me pasó lo mismo, no lo sé, a mí personalmente no me interesa mucho, pero... Susana, estás hablando y te estamos viendo. Tienes dos cuadros Te detrás. estamos viendo. ¿Y por qué yo no me veo? Y los veo todos ustedes. Hola, Susana. Nosotros tenemos una pared blanca, una biblioteca, dos cuadros. No lo Arriba sé. a la derecha hay una pestaña que pone vista. Sí, ¿La he das? visto. Hay dos, hay una galería y luego el... Orador, galería. Si la pones en galería salís todos. Bueno, vale. No importa, yo no... Bueno, en todo caso, que sepas que nosotros te vemos, No tengo Susana. especial interés en verme, yo no, pero como no me veía ni aparecía en las pantallitas negras... Pues nosotros sí que te vemos. Okay. Hola, buenas tardes. Miquel Arriaga, yo creo que a mí me pasa lo mismo. Ayer tampoco pude ponerme en pantalla. No lo sé. Aquí, Miquel, sí que ¿Me estáis viendo o no? A mí, aquí, Miquel, sí que no te vemos. perdona, Ajá. soy Fernando y a mí me pasa igual, ¿eh? No estoy en la pantalla. Pero eso va a ser una cuestión de vuestra configuración. Mirar a ver abajo si hay Claro, algo. yo ayer me pasó lo mismo y lo que hice fue desactivar en el antivirus la protección de la webcam y entonces ya me veía. El lunes, por ejemplo, sin desactivarla, estuve en otra historia de estas y no me hizo falta, pero bueno, ahora me ha hecho falta desactivarla. Mirad ahora- vosotros en el Fernando, ahora te vemos. ¿A mí no me veis? A Fernando le vemos. Sí, es que me acaba de salir que el anfitrión me pide que me vea. Y he aceptado y ya. Muy bien. Bueno, eso. También Si me lo tenéis ha alguna indicado. duda, Me lo ha indicado. los sonidos de contexto nos pueden dar alguna orientación útil. De acuerdo. Y si no podéis poneros en pantalla, no pasa nada. Simplemente que siempre es más agradable pues verse mutuamente que no hablarse en negro. Pero vamos, que también puede haber gente que esté en la calle o que no quiere que se la vean o que tiene después de un mal día una mala cara y quiere estar opaca. O sea que no hay ningún problema. Simplemente era una invitación, pero ninguna obligación, ¿vale? Bueno, pues entonces, pues si os parece, podríamos seguir un poquito la dinámica de ayer. Es decir, yo presentar el texto de Hannah Arendt, que, bueno, no era fácil, digamos, seleccionar unas cuantas páginas para mandar, porque, claro, es un libro... Perdona ya os un dije. momento. Amador, perdona un momento, es que Sí, hay gente, yo creo sí. que no tiene cerrado el micro, es que se te oye con mucho, que cierre todo el mundo el micro, ya lo has dicho, pero que... No ¿sabes? sé. Es que se te oye como con eco, ¿Mi voz se vuelve con eco? un poco. Muchas Pues veces que es yo- por eso, porque hay muchos micros abiertos. Bueno, ahora quizá mejor. He cerrado la puerta de mi... Estoy con adolescentes que están jugando a videojuegos en otros cuartos, o sea que espero que no se les escuche mucho, pero... No, yo creo que era más eso, que había micros abiertos. Lo que pasa es que te van a consumir el ancho de banda. Bueno, pues eso sí, me he conectado. Venga, pues vamos allá. Entonces, os decía que hoy la idea pues sería conversar en torno a lo que nos propone pensar Hannah Arendt.
Y bueno, que no es fácil, digamos, elegir una serie de páginas del libro de Hannah Arendt porque es un libro en el que va desplegando un razonamiento muy poderoso, digamos, sobre el fenómeno totalitario, ¿no? Ella piensa, no está pensando tanto el fascismo como el totalitarismo. Hay una diferencia para Hannah Arendt entre fascismo y totalitarismo. No es lo mismo el fascismo italiano, por ejemplo, el fascismo español, que el totalitarismo nazi o estalinista. A ella le parece que los totalitarismos tienen un plus, digamos, de perversidad, de horror, que es el impulso a una dominación total del mundo, ¿no? Mientras que los fascismos bueno, tenían también sus derivas imperialistas, pero de alguna manera estaban contenidos en un Estado-nación, digamos, ¿no? Expandido, pero no tenían una pretensión de dominación total en nombre, por ejemplo, como el nazismo de la raza. Sin embargo, totalitarismo sí. Bueno, esto es una distinción que hace Hannah Arendt, que es muy polémica, muy discutida, que podemos entrar a conversar también, pero para precisaros que el objeto, digamos, del libro de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, es pensar dos fenómenos políticos que para Hannah Arendt suponen una especificidad en las formas de dominación contemporáneas con respecto a la tiranía, con respecto a la dictadura, con respecto al despotismo e incluso al fascismo, ¿no? Que serían el totalitarismo, el nazi fundamentalmente, pero también el estalinista, el momento estalinista, digamos, de la Unión Soviética, ¿no? Es un libro que ella escribe en 1951, creo que se publica, y bueno, es un trabajo fantástico, digamos, de análisis racional, histórico, de cuáles son los orígenes del totalitarismo, ¿no? Las condiciones de posibilidad del totalitarismo. Hay un tomo dedicado al fenómeno del antisemitismo, hay un tomo dedicado al fenómeno del imperialismo, y finalmente está el análisis del totalitarismo, ¿no? Son 3 tomos y ella va, digamos, desglosando estos orígenes, causas del totalitarismo, que serían la formación del antisemitismo europeo, el imperialismo, que para ella está totalmente emparentado, conectado, vinculado con el totalitarismo, y finalmente el análisis del propio fenómeno totalitario, sus formas de propaganda, sus formas de organización, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que nos interesa a nosotros en este taller, pues tendría que ver un poco con el título del taller, la cuestión de la desinformación, de la información falsa, de la manipulación, del odio. Es decir, no vamos a agarrar, digamos, todas las dimensiones de la reflexión de Hannah Arendt, que son muchas. Vamos a intentar centrarnos un poco en las que tienen que ver con este taller, es decir, la cuestión sobre todo de la información y del odio, ¿no? Que desde luego pues la cuestión del antisemitismo que vamos a dejar de lado, pero bueno, fue el chivo expiatorio del momento, digamos, ¿no? El chivo expiatorio del momento y donde se focalizó todo el odio de una época, ¿no? En el judío, ¿no? Bueno, ¿qué más deciros? Hannah Arendt yo creo que no hay que presentarla, una figura clave del siglo XX, un pensamiento poderosísimo, un análisis de la política, un análisis de la filosofía, una teoría de la acción, una reflexión sobre la propia condición humana, que es el título de uno de sus libros más conocidos, y una pensadora firmemente vinculada a las prácticas de libertad que a ella le parecía que tenían que ver con la formación de espacios públicos, ¿no? Espacio público de reflexión, espacio público de acción, ¿no? Y precisamente son las destrucciones de los espacios públicos la que amenaza con hacer espacio para la emergencia del fenómeno totalitario, ¿no? Y por aquí es donde podemos retomar con la sesión de ayer y con el tema del taller, ¿no? Bueno, luego me contáis si habéis leído a Hannah Arendt, si habéis leído este libro y
pero yo os voy a presentar un poco su reflexión sobre la cuestión del espacio público, de la soledad, del aislamiento, y a partir de ahí conversar. Se trata un poco, retomando lo que decíamos ayer, de pensar que la información falsa, las fake news, la desinformación, no es la causa de los males que nos aquejan, sino que más bien hay otras cosas que debemos atender. Ayer Bifo nos invitaba a mirar la destrucción de la mente crítica, ¿no? El problema no es tanto que circule información falsa como que lo que se ha destruido son las condiciones mentales de discriminación crítica de la información. Ese es el problema, no tanto que circule más información falsa como que somos incapaces subjetivamente de discernir lo verdadero y lo falso, por tanto lo bueno y lo malo. Y hoy Hannah Arendt pues, nos va a proponer una reflexión en este sentido, ¿no? El problema no es tanto la propaganda, sino el contexto en el que esa propaganda aparece. Bueno, voy al texto. Al final del libro, Hannah Arendt hace una reflexión sobre lo que ella llama el mal radical, ¿no? Y un concepto sobre el que ella misma, ella luego se haría autocrítica, digamos, ¿no? El libro famoso sobre la banalidad del mal, de alguna manera, es una autocontestación a la reflexión sobre el mal radical que hacen los orígenes del totalitarismo, ¿no? En el libro famoso sobre Eichmann, La banalidad del mal, que seguro que todos conocéis la tesis básica, ¿no? De que el mal no es radical, no es el carácter monstruoso de los nazis, sino que más bien el peligro del mal es su banalidad, ¿no? El hecho de que cualquiera, sin ser un monstruo, lo puede reproducir y lo puede contagiar, ¿no? Bueno, la tesis del mal radical está esbozada al final de los orígenes del totalitarismo, y es una tesis de la que de alguna manera luego se arrepentiría o al menos matizaría Hannah Arendt, ¿no? Bueno, dice Hannah Arendt al final del libro, pensando sobre esta cuestión del mal radical, no tenemos, una cita suya, voy a leer, no tenemos nada en qué basarnos para comprender un fenómeno, el totalitario, que sin embargo nos enfrenta con su abrumadora realidad y destruye todas las normas que conocemos. Solo hay algo que parece discernible. El mal radical, como está llamando al totalitarismo, ha emergido en relación con un sistema en el que todos los seres humanos se han vuelto igualmente superfluos. Me parece una cita muy poderosa esta de Hannah Arendt, digamos, muy importante, porque empieza diciéndonos que el fenómeno totalitario nos enfrenta con una dificultad de comprensión porque no tiene antecedentes, ¿no? Dice, no tenemos nada en qué basarnos para comprender este fenómeno, no tiene, digamos, modelos en los que podamos basarnos para la comprensión, no tiene antecedentes, ¿no? Ya os digo, porque para ella el totalitarismo es más que la dictadura, más que la tiranía, más que el despotismo, ¿no? Y sin embargo, al final de un libro que son un montón de páginas y de hacer un análisis muy exhaustivo, ella dice, bueno, hay una cosa que sí que yo creo que digamos, yo apostaría a que está en la base del sistema totalitario, que es por tanto una de sus condiciones de posibilidad, por tanto una de sus características clave, y es que tiene que ver con un mundo en el que el conjunto de los seres humanos se ha vuelto superfluo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Hannah Arendt? Que de alguna manera los campos de concentración y luego los campos de exterminio son respuestas que se encuentran a una superfluidad del conjunto de los seres humanos que erran por el mundo, ¿no? Que vagan por el mundo. Es decir, ella ha estado analizando cómo, digamos, el capitalismo financiero, los imperialismos han desencadenado enormes movimientos migratorios de gente que no tiene
ninguna cobertura de un Estado-nación. Y digamos, el caso más claro pues pueden ser los judíos, digamos, y que el único lugar que encuentra el mundo a la gente sin patria son los campos de concentración. Entonces, la tesis de Hannah Arendt es que el totalitarismo tiene que ver con un mundo, es el producto de un mundo que hace que haya una masa gigantesca de seres humanos superfluos. ¿Por qué traigo esta cita a colación para empezar hoy? Porque, claro, no recuerda nuestro mundo a esto, ¿no? En este juego que vamos a hacer con el texto de Hannah Arendt, digamos que es un texto escrito hace 70 años, por tanto, estamos obligados a pensar las continuidades y las discontinuidades con respecto al análisis de Hannah Arendt, ¿no? Nuestro mundo se parece al que describe Hannah Arendt, ¿en qué se parece? ¿Y en qué es diferente? ¿No? ¿En qué es diferente los fenómenos de extrema derecha de hoy de los fenómenos de extrema derecha del pasado, ¿no? Pero habría, me parece, una resonancia, una continuidad que a mí me parece sobrecogedora, y es que Hannah Arendt dice que el totalitarismo tiene que ver con un mundo en el que la gente vaga sin tener ningún lugar de residencia. Y entonces me parece que, en fin, cómo obviar que eso es una caracterización de nuestro mundo también. ¿No es inquietante que estén volviendo por todas partes los campos para extranjeros? Campos de internamiento, campos de detención, campos de retención, campos que Europa delega a países como Libia, Idomeni, lo que intenta Meloni ahora en Albania. ¿No es inquietante que en nuestro mundo vuelvan a proliferar los campos para extranjeros? ¿No hay aquí una resonancia inquietante con el análisis de Arendt sobre los orígenes del totalitarismo? Bueno, me parece que sí. Eso no creo que deba llevarnos a pensar que se está repitiendo el mismo fenómeno, porque siempre la historia es portadora de la diferencia, de la novedad, del cambio, ¿no? Pero, de alguna manera, me parece que hay una resonancia inquietante a pensar, ¿no? En nuestro mundo también hay una gran cantidad de gente que se ha hecho superflua, que ni siquiera es necesaria como fuerza de trabajo para explotar, y el mundo solo está encontrando un lugar para albergarlos, los campos para extranjeros, ¿no? Acabo de leer un libro que os recomiendo muchísimo, que es este pensador senegalés, Achille Mbembe, que se llama Brutalismo. Si ponéis brutalismo en Google os va a salir enseguida el libro de Achille Mbembe. Es un pensador que piensa desde África, que piensa desde Senegal y, bueno, analiza esto, ¿no? Analiza esta cuestión. ¿Cómo pensar que nuestra sociedad, nuestra civilización, tan vacunada contra los totalitarismos, tantas películas que hemos visto sobre los campos de concentración, sobre los nazis, tan vacunados como nos creíamos del veneno totalitario, sin embargo, esté viendo de nuevo proliferar sin resistencias los campos para extranjeros? Los campos en los que los extranjeros son retenidos, detenidos, a los que son deportados, etcétera, etcétera. Bueno, esta sería una resonancia con el análisis de Arendt que yo creo que habría que tener en cuenta, habría que pensar. Tampoco yo tendría ninguna respuesta al respecto, pero me parece es un fenómeno inquietante, ¿no? Pero hay un segundo sentido de la palabra superfluidad para Hannah Arendt, ¿no? Cuando ella dice el totalitarismo tiene que ver con que el conjunto de los seres humanos se ha vuelto superfluo, está pensando, por un lado, en los movimientos migratorios, en las personas que no tienen un lugar de residencia, por lo tanto no tienen una identidad jurídica, por lo tanto no tienen una cobertura en el derecho, ¿no? Viven en el estado de excepción, como dice también el pensador italiano contemporáneo Giorgio Agamben, ¿no? Son las figuras de un estado de excepción, están más allá del derecho, más allá de la ley, como muchas veces los propios campos para extranjeros no están bien delimitados en el derecho, son zonas, digamos, borrosas en el derecho, por tanto son zonas de arbitrariedad absoluta sobre los cuerpos y sobre los sujetos, ¿no? Pero hay un segundo sentido para ella de la palabra superfluidad, y es la privación
dice Hannah Arendt, de un lugar en el mundo, ¿no? Pero un lugar en el mundo que vamos a ver que no es exactamente el del primer sentido de la palabra superfluida. Bueno, ¿a qué está llamando Hannah Arendt privación de un lugar en el mundo? ¿Qué es un lugar en el mundo? En este segundo sentido que decimos, ¿no? Pues bien, ella explica que el lugar al que se está refiriendo es aquel, y la cito, que hace significativas las opiniones y efectivas las acciones. Vamos a intentar entender bien esta frasecita, ¿no? Estamos privados de un lugar en el mundo, y un lugar en el mundo es aquel lugar que hace significativas las opiniones y efectivas las acciones, ¿no? Y con esto ella se está refiriendo a los espacios públicos. A los espacios públicos en los que compartimos palabras y acciones con los otros, en los que nos volvemos ciudadanos, digamos, que construimos el mundo en común, la sociedad en común con los demás, con los que compartimos, digamos, la vida, ¿no? Privación de un lugar en el mundo es privación de espacios públicos, es decir, espacios de reflexión y de acción donde nos encontramos con los otros, con los diferentes a nosotros, ¿no? Tiene que ver con lo que hablábamos ayer de Bifo, ¿no? Entonces, de esta destrucción de un lugar en el mundo, que es el lugar que hace significativas a las opiniones, porque no son opiniones aisladas que emitamos para nosotros mismos, en el vacío, sino que se intercambian con los demás. Son opiniones que se intercambian en un espacio de intercambio de opiniones, de intentar pensar con los otros, ¿no? Y también que hacen efectivas las acciones, es decir, que las acciones tienen una consecuencia, tienen una realización, ¿no? Pues esto desembocaría en lo que Hannah Arendt llama el aislamiento generalizado, ¿no? El totalitarismo tendría que ver con la destrucción de espacios públicos en los que nos volvemos capaces con otros de construir el mundo, nos volvemos, por tanto, ciudadanos, nos volvemos sujetos políticos, sujetos de la cosa común, y hacemos y deshacemos mundo con los demás, ¿no? Al destruirse los espacios públicos de reflexión, de deliberación, de acción, digamos, lo que habría es un fenómeno de aislamiento, ¿no? Bueno, me parece que también es algo que Hannah Arendt pues, analizó de una realidad que ya tiene 80 años, pero que tendríamos que ver si de alguna manera también encuentra una resonancia con el presente, ¿no? ¿Son las redes sociales espacios públicos o espacios de aislamiento, aunque sea en conexión, ¿no? ¿Son las opiniones que emitimos en las redes sociales significativas? ¿Es una palabra con sentido? ¿Es una palabra que tiene sentido en la conversación con otros? ¿O son palabras, como decíamos ayer también, emburbujadas, autorreferenciales, que se emiten pero no tienen, digamos, no forman parte de un intercambio con los demás, ¿no? Bueno, aquí habría un tema a discutir, ¿no? Pero retomando un poco lo que decíamos ayer, la cuestión sería no solo pensar que el problema son las fake news, sino que el problema son las fake news circulando en un mundo que ha destruido los espacios públicos de razonamiento colectivo, ¿no? Lo que llaman Hannah Arendt los espacios públicos. Y el espacio público, el lugar en el mundo, para Hannah Arendt, es el lugar que hace que nuestras opiniones tengan un sentido y que nuestras acciones sean efectivas, es decir, no sean simplemente agitaciones, sino que tengan consecuencias, ¿no? Efectos. Bueno, podríamos decir que hoy la censura contemporánea no pasaría tanto por la prohibición de las opiniones, ¿no? Los regímenes totalitarios del pasado, digamos, ejercían una censura sobre las opiniones. Había opiniones que quedaban fuera del debate, ¿no? Que estaban prohibidas, que estaban penadas, que estaban perseguidas, que estaban castigadas.
¿habría hoy una censura contemporánea que no pasaría tanto por la prohibición, por la represión, sino por hacer que esas opiniones no tengan ninguna consecuencia, que no vayan a ningún sitio, que nadie las escuche, que no puedan ser objeto de un razonamiento colectivo? Podríamos pensar que la censura hoy no pasa por prohibir, pasa, digamos, por hacer que la cosa no tenga ningún sentido, que se pierda en un ruido de palabras y de voces que no van a ningún lado, ¿no? Sería una forma diferente de censura. No prohibir, sino hacer que la palabra no tenga consecuencias, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estos lugares en el mundo, estos espacios públicos? Pues Hannah Arendt está pensando en cualquier espacio donde nos reunimos con los demás para pensar y hacer el mundo en común. Puede ser una comunidad de vecinos, puede ser una comunidad en el trabajo, puede ser una comunidad en el barrio, puede ser un espacio abierto cualquiera, en el trabajo, en el barrio, en donde sea, donde nos encontramos con los otros y hacemos y deshacemos mundo con ellos. Y hay un intercambio de razones y de opiniones, ¿no? Que para Hannah Arendt pueden matizar la locura en la que se entra, digamos, cuando estás tú solo con tus opiniones, que de repente empiezan como a disparatarse, ¿no? Para Hannah Arendt, en el intercambio de las opiniones, las opiniones de alguna manera se hacen, tienen que contar con la realidad, ¿no? Porque no están emitidas en el vacío. Tienen que contar con la realidad. Hay otro que las puede responder, que las puede matizar, que las puede discutir. Tú tienes que también precisar tu opinión, mejorarla, ponerla a prueba, porque el otro te está discutiendo. Entonces, donde hay discusión, se va creando lo que Hannah Arendt llama un sentido común. El sentido común es el sentido que se crea en el ejercicio de lo común. Pero donde no hay espacio público, no hay, por tanto, ejercicio de lo común, no hay razonamiento en lo común, lo que aparece, digamos, es el disparate de una opinión completamente por fuera del sentido común, ¿no? Es decir, la disociación entre las palabras y las acciones, que las palabras se separen de las acciones, que las palabras se separen de los hechos, que las palabras ya no se intercambien con el otro, ¿no? Es lo que puede convertir cualquier opinión en un disparate, ¿no? Por tanto, generar un fenómeno de irracionalidad generalizada, ¿no? La razón no es solamente deducir cosas, una lógica formal. La razón no es exactamente la lógica. Es eso que aprendemos en el intercambio de palabras con los demás. Yo hablo, tú contestas, estamos en común pensando, ¿no? Decíamos ayer, la dialéctica tiene que ver con el diálogo. El diálogo es yo hablo, tú respondes. Y vamos creando juntos el pensamiento. Lo que dice Hannah Arendt es que se han destruido los lugares, las comunidades, los espacios públicos, en el trabajo, en el barrio, etcétera, donde ese intercambio de opiniones, ese ejercicio de la razón, ese ejercicio de construcción de lo común se daba. Y en el aislamiento, dice Hannah Arendt, la gente disparata. Cuando no nos encontramos más que con nosotros mismos y con los nuestros, empezamos a disparatar. La razón se ejercita en el encuentro con el otro. Me parecen ideas interesantes, ¿no? Vale, entonces, bueno, Hannah Arendt dice que, por supuesto, el nazismo tiene que ver con ideologías que sustituían a cualquier tipo de hecho, de experiencia y de razonamiento, ¿no? Ella habla de inquebrantable fe en un ideológico mundo ficticio. Habla así del nazismo. Las masas fascistas nazis estaban tomadas por una inquebrantable fe en un ideológico mundo ficticio. Y dice Hannah Arendt que a ella le impresiona que cuando ya los soviéticos están entrando en Berlín, sin embargo, por los altavoces
todavía se emiten discursos de propaganda sobre que Hitler, que ya estaba muerto, iba a dar el golpe definitivo y se iba a producir la victoria final, cuando estaba totalmente ya Berlín en ruinas. Y sin embargo, las juventudes hitlerianas ahí se dejan matar. Todavía están luchando convencidas de que el Führer va a dar un último golpe. Es tal la propaganda que no se ve la realidad ni cuando te pasa por encima en forma de un tanque soviético, ¿no? Entonces este fenómeno de propaganda, este fenómeno de ceguera, este fenómeno de irracionalidad, digamos, tiene que ver con esa destrucción de espacios públicos, ¿no? Voy a leer alguna cita de Hannah Arendt, ¿vale? Para que no os creáis que me estoy inventando todo esto. Bueno, una primera cita. Dice Hannah Arendt: en la sociedad moderna, con su característica falta de discernimiento, cualquiera que no solo posea opiniones, sino que las presente con un tono de convicción inconmovible, no perderá su prestigio, aunque hayan sido muchas las veces en que se haya demostrado que estaba equivocado. Me parece una frase también con mucha resonancia con el presente, ¿no? Cualquiera que aparezca como poseedor de un saber, ¿no? Como por ejemplo Milley, que aparece como poseedor de un saber económico, él se presenta como economista, luego no dice más que disparates, pero él se presenta como poseedor de un saber, un sujeto que no tiene ninguna duda, un sujeto que nunca vacila, un sujeto que lo tiene todo claro, que tiene respuestas para todo. Pues dice Hannah Arendt que en nuestra sociedad, en la que se ha producido este colapso, digamos, de la razón común, esas personas tienen una fuerza de fascinación increíble, ¿no? Esas personas arrastran. Tenemos ganas de que alguien nos diga cómo son las cosas. Y nos adherimos a aquel que se presenta como portador de un saber, ¿no? En lugar de confiar en nuestra propia capacidad de discernimiento, de raciocinio, de discriminación crítica, etcétera, como decíamos ayer con Bifo, queremos que alguien nos libre del caos del mundo, del caos de la vida, del caos de las cosas. Por favor, alguien que sepa y que vaya a poner soluciones, ¿no? Ya sabéis que la consigna de Trump, con la que ha ganado las elecciones, es I will fix it. Yo lo voy a solucionar. Yo lo voy a solucionar, ¿no? Entonces parece que estamos deseosos de alguien que nos promete soluciones. Hay alguien que tiene la solución, hay alguien que tiene el saber, hay alguien que va a saber qué hacer con esto. Porque yo desde luego no. Porque ya no sé ni actuar con otros ni pensar con otros. Bueno, esto sería una frase. La segunda cita, que me parece aún más inquietante en su parentesco con el presente, ¿no? Dice: la rebelión de las masas contra el realismo, el sentido común y todas las evidencias de este mundo fue el resultado de su atomización, ¿no? De la atomización de la gente. De su pérdida de un estatus social, junto con el que se perdieron todo el sector de relaciones comunitarias donde tiene sentido el sentido común. En su situación de desraizamiento, desarraigo espiritual y social, ya no puede funcionar una medida percepción entre lo arbitrario y lo planeado, lo accidental y lo necesario. La propaganda totalitaria puede atentar contra el sentido común donde el sentido común perdió validez, ¿no? Entonces, de nuevo, un poco la misma idea con la que jugábamos ayer, que es la idea que os quería proponer en este taller con tres voces distintas, ¿no? El problema no serían tanto las fake news o la información falsa, como que rebotan en unos cuerpos, en unas cabezas que son las nuestras, y en una sociedad en la que ya el sentido común no tiene una validez. Porque el sentido común se crea precisamente en el ejercicio de lo común, en el ejercicio del razonamiento común, en el pensar e intercambiar palabras con otros, ¿no? Sentido común no tendría que ver con cuando decimos, bueno, esa persona tiene mucho sentido común, como que es muy realista. No, el sentido común se crea en común, lo creamos en común.
al hablar con los otros, al discutir con los otros, al intercambiar palabras con los otros, ¿no? Y si no hay ese intercambio, esa circulación, ese espacio público, entonces, digamos, se disuelve el sentido común y nos creemos cualquier cosa. Ese sería un poco el sentido de la cita de Hannah Arendt, que ya os digo, vosotros me diréis, pero me parece también que resuena con la actualidad, ¿no? Vale, entonces, la pérdida de un lugar en el mundo es la pérdida de la palabra, y el ser humano es un animal de palabra, es un animal parlante, y de las relaciones, y el ser humano es un animal político. Es la definición del ser humano que da Aristóteles y que Hannah Arendt retoma. Animal de palabra, animal parlante y animal político, animal que vive en la relación con los demás, ¿no? Y esta pérdida de un lugar en el mundo está relacionada con otros dos fenómenos que os quería también apuntar, comentar, y luego ya pasamos a la conversación, ¿vale? Bueno, uno sería, esta pérdida de un lugar en el mundo estaría ligada a otras dos pérdidas. Pérdida de la capacidad de experiencia, pérdida de la capacidad de memoria. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nos propone pensar Hannah Arendt, ¿no? La pérdida de los espacios públicos arrastra una pérdida de la capacidad para la experiencia y una pérdida de la capacidad para la memoria, y en esta ausencia de capacidades para la experiencia y para la memoria también florece los fenómenos totalitarios, las masas que se van a adherir a ese líder que nos dice yo lo voy a solucionar todo, ¿no? Siempre eliminando a alguien, ¿no? Voy a solucionar las cosas eliminando a alguien. Bueno, ¿qué es esto de la pérdida de la capacidad para la experiencia? ¿Qué sería experiencia? ¿Qué sería tener una experiencia? Bueno, para Hannah Arendt, la experiencia, podemos decir, resumiendo mucho, es el acceso a algo distinto. El acceso a algo distinto. Tenemos una experiencia cuando somos capaces de hacer un aprendizaje, y hacer un aprendizaje tiene que ver con un internarnos en algo desconocido, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que un viaje es una experiencia y que deja marca, por tanto, la marca de la experiencia, en tanto que es un encuentro con lo otro, ¿no? En un viaje, digamos, hacemos un encuentro con lo otro, con lo que no conocíamos. Un paisaje distinto, una lengua distinta, costumbres distintas, etcétera, ¿no? Y, digamos, eso nos deja marca en el cuerpo, porque hemos hecho una experiencia. La experiencia para Hannah Arendt no es la repetición de lo mismo, sino precisamente el acceso a lo otro, ¿no? Un viaje en ese sentido sería una experiencia. El turismo no sería un viaje, ¿no? Porque muchas veces vamos a un sitio y volvemos, pero no hemos hecho ninguna experiencia porque no hemos estado nunca en contacto con lo otro, porque no hemos salido del tour turístico que nos habían programado, ¿no? Hacer una experiencia es, bueno, hacer ese viaje por nosotros mismos, ¿no? Un recorrido propio, una elaboración propia, encuentros inesperados, alguna dificultad, ¿no? Esa es la diferencia entre el viaje y el turismo, digamos, ¿no? El turismo es ir de lo mismo a lo mismo, comprobando que hemos visto lo que teníamos que ver, que eran hemos hecho fotos de todos los monumentos que nos han dicho que teníamos que fotografiar antes de salir del viaje, ¿no? Pero la metáfora del viaje como experiencia es esta idea de somos distintos a como salimos. Hemos hecho una experiencia cuando de alguna manera salimos distintos de cómo hemos entrado. Entonces hacemos una experiencia. Pero lo que dice Hannah Arendt es que en el mundo que digamos, va a abrirse como condición de posibilidad para el totalitarismo, nunca estamos enfrentados al otro. Siempre estamos en lo mismo. Siempre estamos con los mismos. Siempre estamos en nuestra propia burbuja. Nunca tenemos acceso al otro. Por lo tanto, nunca tenemos una experiencia. Siempre estamos en una identidad que sería diferente a la experiencia. La experiencia nos pone en relación con lo otro, la identidad nos repite en lo mismo, ¿no?
Una cita de Hannah Arendt, por si aclara algo. Dice, dentro del marco organizador del movimiento, en este caso del movimiento totalitario, mientras que los mantenga unidos, los miembros fanatizados no pueden ser influidos por ninguna experiencia ni por ningún argumento. La identificación con el movimiento ha destruido la misma capacidad para la experiencia, ¿no? De alguna manera, para ella el totalitarismo es un barrido de lo otro, ¿no? De la alteridad, de la diferencia. Con lo que no quiere vérselas ningún fascismo, ningún totalitarismo, es con la diferencia. Por eso, digamos, el espacio público es lo primero que hay que eliminar, porque el espacio público es aquel espacio en el que me veo confrontado a lo diferente, en el que de alguna manera estoy en viaje, porque estoy en una apertura hacia lo otro. Esto es lo que hay que eliminar en los totalitarismos para que no reine más que lo mismo siempre, ¿no? La misma identidad que se repite y que conquista eliminando toda la diferencia. Bueno, y luego estaría la pérdida de la capacidad para memoria, ¿no? Para Hannah Arendt, la memoria es un enemigo del totalitarismo. El totalitarismo trata de borrar siempre la memoria. Esto me parece que lo recoge muy bien las novelas de George Orwell, ¿no? Que es un gran escritor sobre el totalitarismo. Alguien que no hizo un análisis como el de Hannah Arendt, quizá, pero en sus novelas, 1984, por ejemplo, ahí se ve cómo el gobierno totalitario siempre tiene que reescribir el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado es también la alteridad. También viajamos cuando vamos al pasado, porque estamos en otro lugar. Esa alteridad no la quiere el totalitarismo. El totalitarismo no quiere más que un espejo en el que confirmarse una y otra vez. No quiere más que una sociedad de espejos. Como el final de la película de Orson Welles de La Dama de Shanghái, ¿no? Un mundo de espejos en el que todo me devuelva un reflejo de mí mismo, pero nunca una diferencia. Por eso todas las diferencias de la sociedad que describe Hannah Arendt acabaron en el campo de concentración. Los judíos, los homosexuales, los gitanos, los comunistas. Todas las diferencias acabaron en el campo de concentración, porque el totalitarismo no quiere más que una sociedad de espejos, ¿no? Y la memoria también es lo otro. Por eso hay que eliminarla. Por eso Stalin, pues, manipulaba todas las fotos y iba borrando a los oponentes de las fotos, digamos, según iban cayendo en desgracia. Y están esas fotos en las que pues, va desapareciendo Trotsky, va desapareciendo sí, el totalitarismo borra lo otro, lo que no quiere que se recuerde, ¿no? Porque no quiere más que espejos. Fotos, espejos, documentos, espejos, testimonios, espejos, ¿no? Entonces, bueno, pues como pasa en 1984, ¿no? Ahí lo que vemos en acción es ese gran hermano que está reescribiendo constantemente el pasado para que el pasado no sea más que un reflejo del presente, hacia atrás, ¿no? Reescritura de la historia, eliminación de documentos, falsificación de testimonios, ¿no? Y no es casualidad que en 1984, si os acordáis, el lugar de resistencia sea una tienda de antigüedades, ¿no? Precisamente donde están los objetos que recuerdan una vida anterior y por tanto permiten hacer un contraste. Ah, hubo otra vida, por tanto podría volverla a ver. Esta sociedad no es lo único que hay. Hay otras cosas, hay diferencias, ¿no? Si os acordáis, pues el protagonista de 1984 visita siempre una tienda de antigüedades, ¿no? Donde hay objetos que le recuerdan una vida por fuera de la sociedad totalitaria, ¿no? Bueno, vale, entonces habría que ver también si hoy nuestra sociedad destruye la memoria. Yo creo que sí, de una manera de nuevo diferente a la del totalitarismo. No quizá tanto vía falsificación, destrucción de documentos, reescritura de la historia. Es muy burdo el borrado de las fotos que hacía Stalin, ¿no? Pero no estamos de alguna manera hoy en el gobierno de la instantaneidad desprovistos de toda memoria, viviendo en una suerte de amnesia, ¿no? Con un conocimiento de la historia cada vez más débil,
por tanto con un conocimiento de lo que puede ser distinto, de lo que fue distinto y por tanto podría volver a ser distinto cada vez más frágil, ¿no? No es el tiempo en el que vivimos, el tiempo de la instantaneidad de las redes sociales, un tiempo sin memoria, en el que las cosas van cayendo unas sobre otras, como en el timeline de Twitter, pero sin crear una memoria, ¿no? Sería una censura diferente a la del totalitarismo sobre la memoria, como decíamos antes, con respecto a la de la palabra, pero igualmente eficaz y que crea sujetos desmemoriados, ¿no? Por tanto, sujetos desmemoriados, sujetos más susceptibles de ser tomados por la propaganda. En nuestro caso, por las fake news, ¿no? Bueno, y ya para acabar, os leo un par de citas de Hannah Arendt y pasamos a un ratito de conversación, ¿vale? Bueno, 2 citas de Hannah Arendt para acabar. Dice ella: la atomización social y la individualización extremada precedieron a los movimientos totalitarios de masas que mucho más fácilmente y antes que a los miembros sociables y no individualistas de los partidos tradicionales atrajeron a los elementos no afiliados, completamente desorganizados y que por razones individualistas siempre se habían negado a reconocer lazos y obligaciones sociales, ¿no? Y hace un análisis de la composición de los movimientos totalitarios y encuentra que en esos movimientos totalitarios los elementos que más inmediatamente eran captados eran elementos asociales, ¿no? Personas muy individualistas que no reconocían la naturaleza social de lo humano, el hecho de que somos seres de vínculos, ¿no? Y la segunda cita, para acabar, dice: la verdad es que las masas totalitarias surgieron de los fragmentos de una sociedad muy atomizada, cuya estructura competitiva y concomitante soledad solo habían sido refrenadas por la pertenencia a una clase, a la clase obrera, ¿no? Durante todo el libro Hannah Arendt dice, bueno, la resistencia al totalitarismo fue siempre la clase obrera, porque la clase obrera era un espacio público, era el lugar de la sociabilidad, era el lugar del intercambio de la palabra, era la creación, por tanto, de un espacio para lo común, para el ejercicio de lo común, por tanto, para la construcción de un sentido común, ¿no? Entonces, bueno, por esto dice ella, una sociedad muy atomizada cuya estructura competitiva y concomitante soledad solo habían sido refrenadas por la pertenencia a la clase obrera. La característica principal del hombre masa no es la brutalidad o el retraso mental, sino su aislamiento y falta de relaciones sociales. Bueno, pues yo ahí me quedo, si os parece, en la presentación no solo un poco del texto de Hannah Arendt, sino del contexto en el que esas páginas que os he mandado se escribieron. Y ahora podemos pasar a conversar un poco sobre, bueno, qué nos resuena del análisis de Hannah Arendt, en qué sentido creemos que puede ser actual, en qué sentido tendría que ser actualizado, en qué sentido ya no tiene vigencia, qué nos da que pensar sobre nuestro presente, toda esta cuestión, ¿no? Y nada, pues os invito a hacer intervenciones breves para que pueda hablar más gente, tomando una sola cosa, ¿no? En lugar de responder a todo lo que dice Hannah Arendt, pues intentar comunicar, bueno, un pensamiento sobre algo concreto y al hilo un poco de lo que hemos venido leyendo y presentando, ¿vale? Ya sabéis que está el recurso de las manitas, bueno, ya hay 2 por ahí. María, y luego Manuel. Hola, buenas tardes. Me alegra mucho esta última parte referido a la memoria, quizá porque, vamos, mi activismo fundamental es sobre la memoria, porque estoy convencida de la importancia que tiene la memoria en la propia identidad de los pueblos, de las clases sociales, de lo que sea. Es muy curioso y en el texto que estaba propuesto para la lectura, ella insiste mucho en que, digamos, la anterioridad a la tiranía está en el aislar a los individuos. Ahora mismo a mí se me ocurría pensar lo que está haciendo Trump en Estados Unidos
con la gente, pues con los inmigrantes, incluso con la gente que ya ha nacido allí, que los está aislando. Es un poco lo que has dicho antes de los CIES, ¿no? De esos centros donde se aísla de la población a otra población, se las demoniza, porque como no conocemos al inmigrante, pues es mucho más fácil, ¿no? Demonizarlo, que se hizo con los judíos. Y para eso sí que, claro, es fundamental el tema de la memoria. Cuando le borramos la historia a los colectivos, les estamos despersonalizando totalmente. Es decir, cada una de nosotras somos lo que somos en base a nuestra historia, pero incluso a nivel físico, es decir, no nos pone la cigüeña en la col, sino que nacemos y pertenecemos a sagas familiares, ¿no? Entonces somos lo que han vivido nuestros antepasados, nuestra historia conforma nuestra personalidad. Entonces, la tiranía, tal como yo creo haberla entendido, que lo explica Arendt, la tiranía empieza por eso, por borrar. Antes alguien hablaba de la quema de libros de Fahrenheit 451, que esto es muy significativo. Es decir, queman libros, queman historia. Yo recuerdo, por ejemplo, yo solo soy de Cantabria, de Santander, y tenemos una pelea inmensa con la memoria aquí, ¿no? Es borrar completamente. Tenemos 30 y tantas calles con nomenclatura franquista todavía. Acordaros en Madrid cuando entra el alcalde y rompe el nombre de las 13 rosas. Es decir, es una constante en todo aprendiz de tirano el borrar la historia anterior y en aislar a la ciudadanía. Y eso me parece importantísimo romperlo. Es decir, todo lo que sea luchar por esa memoria colectiva e individual, por esa memoria literaria incluso, y tender a asociarse o a unirse. En los años 60 y 70 en nuestro país, las grandes, no tuvimos una revolución. Quizá la revolución fueron los barrios, incluso las parroquias, con toda la progresía de los párrocos progresistas que aglutinaron también los sindicatos, por supuesto, pero toda esa unión fue la que propició el cambio político. No fue, pues eso, lo que nos dicen, ¿no? Lo que nos cuentan que fue, ¿no? Vino el rey y nos trajo la democracia, como aquel que pone un regalo encima de la mesa. Y esa unidad o ese asociarse seres humanos con un fin común y con unas connotaciones comunes, yo creo que es algo muy importante que de alguna manera ahora se pierde. Pero yo antes hacías preguntas sobre las redes sociales. Yo no sé si estaréis de acuerdo, pero yo sí que creo, de hecho, la prueba es lo que estamos haciendo ahora. Es decir, somos 40 y tantas, 50 personas que estamos comentando, que estamos en un momento común y con una misma perspectiva. Es decir, que yo sí que creo que las nuevas tecnologías, porque en homeopatía se dice el veneno es la dosis, es decir, o como lo utilices las cosas. Yo sí que creo que las redes puede ser una red bastante positiva de comunidad, siempre que lógicamente luego se trascienda. Es decir, claro, si tú estás en una red social, pues eso, jugando o haciendo el pase ese tan rápido, eso no tendría esa idea, ¿no? Pero yo sí que creo que las nuevas tecnologías pueden ayudarnos en tejer esa red que observamos en toda tiranía y sobre todo en la pretiranía, que nos llevan primero a aislarnos y luego a rompernos la memoria o a eliminar la memoria. Pues muchas gracias, María. Manuel Paco. Buenas. ¿Se me oís bien? Sí. Vale, bien, mira, yo dos cositas rápidamente, ¿no? Yo creo que hoy en día el mal y el odio se han normalizado, se han banalizado y se han justificado día tras día desde hace mucho tiempo, tanto en medios de comunicación, en Internet, ya os digo, día a día.
Pero ya no hablo de los discursos, sino de los propios comportamientos de los seres humanos. Eso se ha justificado y hoy en día están vistas ciertas cosas que hace unos años eran totalmente impensables, ¿vale? Impensables. Y luego quiero hacer una reflexión de lo que has comentado sobre estos campos de concentración que proliferan hoy en día, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se celebró la caída del muro de Berlín, ¿no? Y al mismo tiempo, pues se están levantando más muros, más vallas, más fronteras. Yo ayer dije que había gente que con ella no hacía pedagogía, que me decían una burrada y yo les decía otra burrada, pero aún más gorda, ¿no? Pero en este sentido, por ejemplo, con mis hijos sí que la hago, ¿no? Y cuando veo estas cosas intento explicárselo, intento que vean otro punto de vista distinto al que nos están enseñando y les hago ver que la vida de cualquier ser humano es más importante que cualquier bandera y que cualquier frontera. Y esas cosas yo creo que hay que educarlas y cuando vemos todo este tipo de cosas que están pasando, decir, es que esto es el mundo al revés. O sea, están celebrando por un lado que están ahí a picotazos, a martillazos, tirando una cosa y luego por otro lado están levantando vallas, fronteras, reprimiendo, en fin, bueno, ya sabéis lo que pasó también ahí en la valla de Melilla, o sea, cosas que son una auténtica deshumanización y, como dije ayer, una involución total del ser humano, ¿vale? Y lo que están comentando por aquí, por el chat, de que Estados Unidos, los inmigrantes, Italia, los propios nacidos ahí, les está quitando la nacionalidad. Vamos a ver, Estados Unidos es un país que se ha construido sobre todo a través de inmigrantes y reprimiendo a la gente que allí vivía, a las tribus, sobre todo a las tribus indias que ahí estaban. Entonces, es que esto es un sinsentido total y absoluto. Hasta los propios Trump o el Musk, o toda esta gente, serán si Estados Unidos tiene 4 días, serán todos inmigrantes. Vale, simplemente dejo aquí esta reflexión. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, yo creo que una cosita por apuntar, que esta cuestión de la deshumanización me parece que también tendría que ver con algo que ha comentado de pasada María, que sería esta cuestión, digamos, de que al no tener esa experiencia, ese encuentro con el otro, ese espacio donde encontrarse con el otro, pueden triunfar, por ejemplo, pues eso, me parece que es muy, muy gráfico para nuestro presente, ¿no? La figura del MENA, ¿no? Como una especie de monstruo, digamos, digamos que aparece, que viola, que mata, pero que prende quizá en sujetos que han perdido esa capacidad de encuentro con esas personas singulares, concretas, con su historia, ¿no? Ahí donde no está la experiencia, donde no está el encuentro directo, el roce directo, la experiencia directa de esa persona tildada como MENA, puede entrar la deshumanización de su caracterización como monstruo, ¿no? Por ahí yo creo que sería una de las resonancias de Hannah Arendt, ¿no? Y se puede también disolver, por tanto, porque me parece importante, como ha dicho María, pensar también cómo podemos luchar contra esto, no solamente describirlo y desesperarnos, sino, bueno, por dónde estarían hoy las posibilidades de reconstrucción de esos espacios públicos, ¿no? De la memoria, etcétera, ¿no? Cómo poder efectivamente abrir espacios donde se disuelvan esas propagandas, esas mentiras, esas construcciones que engloban a sujetos deshumanizándoles, vaciándoles, ¿no? Cargándoles de una etiqueta completamente peyorativa, ¿no? Rosa y Paco. Mira, yo iba a retomar un poco un tema que has planteado antes, ¿no? Y es un tema que también plantea esta mujer, el tema de la censura, ¿eh? De cómo la censura de alguna forma evitaba la memoria, porque daba una propaganda, evitaba otro tipo de discurso, otro tipo de conformación de la mente y de la ideología y de lo que pasaba. Y para mí ahora mismo es que hay un elemento clave, hablando de lo de redes sociales, que era un poco el tema que estábamos ahora también, de cómo los fake news y las redes sociales están de alguna forma conformando, porque es que
no solo han deformado o viven de la deformación del espíritu crítico, sino que además están conformando otra mentalidad. Y hay un tema que para mí ahora existe, es decir, ahora mismo todo el mundo es libre de decir lo que le dé la gana, pero hay una censura clarísima que son los algoritmos, es decir, lo que decías tú antes, porque hay ciertos discursos que no tienen ningún efecto en las redes sociales. Ahora mismo está implantada la censura. Y la censura lo que pasa es que se entiende o la están aplicando de otro modo, ¿no? Quiero decir, las redes sociales, que no, por eso he puesto yo antes de ahí, no hay que confundir con los avances tecnológicos, como puede ser ahora mismo este Zoom o algunos otros elementos. Yo entiendo, o se entiende en las redes sociales, pues como el Facebook, el Twitter, el no sé qué, ni siquiera WhatsApp, porque WhatsApp hay un diálogo más claro muchas veces con alguna persona o en los grupos de amigos. Yo creo que tiene un punto distinto. Pero en Twitter haces un mensaje, bueno, eso se pierde en eso, salvo que te contesten 5 energúmenos, que es lo que suelen contestar. Tu mensaje no se va a ver, más que para 5 que te den una respuesta, porque los algoritmos impiden que ese esté en los más demandados, no sé qué, no sé cuántos. Entonces yo creo que eso sí era un tema que tenemos que ser conscientes, o bien quitarnos de redes. Yo ya estoy empezando a quitarme de redes, de ciertas redes, y de alguna forma, bueno, que las opiniones puedan tener un feedback después, es decir, porque ves una opinión y se queda en el aire. ¿Cómo? Con los espacios públicos. El problema, para mí, hombre, está, pues sí, lo que ha dicho María, de las asociaciones de memoria. Yo estoy en la Asociación Republicana, en fin, todos nos buscamos un poco las habichuelas por ahí, sobre todo los de tercera edad. Yo antes en el trabajo era otro rollo. Pero yo ahora que estoy jubilada, pues bueno, ya ni en la labor sindical ni tal. Y de alguna forma sería el que es difícil también, a pesar de que se busque, el encontrar esos espacios comunes. Es decir, se están destrozando también, se están destrozando. Y bueno, simplemente la reflexión fundamentalmente sobre el tema de la censura. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Paco. Estás con el mute, Paco. Ahora no. Sí. Vale, muy rápidamente. Un saludo a todas. Bueno, enlazo un poco con lo que decía la María. El tema de la memoria verdaderamente es estremecedor, ¿no? Yo mi reflexión, que es muy rápida, es se murieron los últimos supervivientes del Holocausto, empezaron a resurgir los nazis. Se murieron los últimos franquistas, empezamos a decir que con Franco se vivía mejor. Es un hecho incontestable. A medida que ya no quedan testimonios vivos, a medida que ya no queda la fuerza de la palabra, de ese logos que decís, se pueden implantar otros mensajes a conveniencia. Y a raíz de esto quería citar un experimento, perdón si es muy pedante, si lo conocéis, no me dejéis avanzar, que es un psicólogo polaco que hizo en 1951, que se llama el experimento de Asch, Leopold Asch. No sé si le conocéis, o hay algún psicólogo, ¿verdad, Marta? Que sería muy representativo de cómo funcionan las corrientes de opinión en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que fíjate, desde el 51 y sería muy vigente. Si hay algún psicólogo, lo va a explicar mejor que yo. O sea, le cedo la palabra, ¿eh? Sencillamente coges tres rayas, una más larga, dos más cortas, y coges a un grupo de 3 personas, 2 están compinchadas y una no, y le dices que identifique la más larga. Y los que están compinchados dicen la más corta o la intermedia. Y tú dices, no, es la más larga. Y repites, y repites, y repites. Al 38% de gente acaba ya incorporándose a la opinión mayoritaria. Llega un momento en que 1, 2, 3, 4, 5 veces que te dicen estas son las más largas, tú ya te empiezas a dudar de tu propia opinión y te incorporas a la opinión de los que están compinchados. Esto estuvo hecho con un amplio muestra de gente, ¿no? Yo creo que el que domine el medio, como el medio es el mensaje, el que domine el medio ya nos va a educar, ya nos va a lanzar la idea, nos va a colonizar la cabeza, ¿no? Por otra parte, quería deciros que esto que dice Hannah Arendt de lo superfluo, y cuando esto que decís de los menas y de los campos de concentración, me recuerda mucho una cosa que decía ayer Bifo Berardín. Bueno, no lo decía, pero sale en el libro que hablábamos ayer. Él menciona una cosa muy bonita que es el apagón de la sensibilidad.
y realmente es algo estremecedor que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que lo que dice Hannah Arendt de lo superfluo, al final son personas, no personas, que las situamos en no lugares donde no hay derechos, donde no se aplican las leyes corrientes, porque no resuenan. En la medida que los superfluos no resuenan, podemos hacer con los superfluos lo que quieran. Es un poco la diferencia de los solitarios, ¿no? Los solitarios tenemos más derechos, tenemos más posibilidades y podemos hacer otras cosas. Y ya termino. La censura funciona en el logos, pero no funciona en la praxis. Es decir, te pueden censurar en las redes, pero a los 5 de la Suiza o a los 6 de Zaragoza, como ya actuaban, no puedes disolverles, no les puedes volver intrascendentes, no les puedes volver banales, porque ya no actuó. Perdón. Muchas gracias. A mí un poco al hilo de estas intervenciones se me ocurría un par de apuntes, por si acaso pueden darnos que pensar y prolongar la conversación. Y uno es este concepto, yo creo, potente de antropóloga y pensadora feminista Rita Segato, que habla de pedagogía de la crueldad, dice, ¿no? Es decir, ella habla de que hay una batalla en la sensibilidad, de que la política tiene que ver con nuestra sensibilidad, con nuestra piel, ¿no? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que nos deja indiferente? ¿Qué muerte, desgracia, dolor sentimos como que tiene que ver con nosotros? ¿Y cuál otra nos deja completamente indiferente porque tendría que ver con alguien con quien no tenemos nada en común, ninguna semejanza, ninguna humanidad común, ¿no? Entonces, ella también dice que hoy hay una producción de poblaciones superfluas, ¿no? De gente que sobra, de gente que sobra. Y la pedagogía de la crueldad es una batalla en la sensibilidad por insensibilizarnos frente a la suerte de esas personas desechables. Es decir, que lo que pasa en la frontera, que los 10.000 muertos contabilizados por la ONG no me acuerdo ahora mismo, se llama Contando Fronteras, o bueno, no me acuerdo, algo así, Contando Fronteras, 10.000 muertos, digamos, de personas que han intentado viajar a España y han muerto en el Mediterráneo, solamente, digamos, en dirección a España, no ya sumando a los otros países del Mediterráneo, solamente en un año, 10.000 personas, ¿no? Pues que no sintamos nada con respecto a eso, como si no tuviera que ver con nosotros, es objeto de una guerra en la sensibilidad, dice Rita Segato, una pedagogía de la crueldad. Aprender a que nos dan igual algunos seres humanos. Hay seres humanos más humanos que otros, digamos. Hay algunos que les dan igual. Y a eso nos enseña la pedagogía de la crueldad. Y es una batalla en la sensibilidad. Es decir, ni siquiera es la batalla cultural, ni siquiera es una cuestión de los relatos, de a ver qué relato triunfa. Es una batalla en la sensibilidad. Entonces me parece que aquí habría un desafío político fundamental. ¿Cómo resensibilizarnos para sentir que la suerte del otro tiene que ver con nosotros? ¿No? Ya ni siquiera es una cuestión de relatos, de símbolos, de imaginarios, que es un poco lo que siempre se está discutiendo en las redes sociales, a ver quién vence en la batalla cultural. Es también una cuestión de sensibilidad. ¿Con quién siento una conexión sensible? ¿Qué muerte me importa y qué otra no? ¿No? Entonces, bueno, esto es pedagogía de la crueldad en Rita Segato. Yo creo que es una reflexión muy poderosa sobre la destrucción de la empatía, digamos, ¿no? Utilizando este término a veces poco simpático, pero bueno, para entendernos. La destrucción de la sensibilidad común, del sentir con, ¿no? Y la otra sería, tendría que ver, bueno, yo he hablado ya mucho, vamos a dar la palabra y luego os digo ese segundo apunte. Venga, vamos con Marta y Esperanza. Hola, buenas tardes. A ver, esto último que has comentado es que tiene que ver también con lo que comenté ayer yo del
la base neurocientífica de cómo las pantallas y las redes sociales afectan a una base neuropsicológica. Esta ausencia de empatía, o sea, es que esta parte la están transformando a través del uso que le damos a las redes sociales. Que, como parece que solo unas pocas mentes críticas somos conscientes de que son una herramienta, pues es un poco complicado actuar. Creo que ha estado muy acertado en el movimiento último que se ha hecho, el llamamiento de Vámonos Juntas de la red de Twitter. Creo que hay que irse de Twitter y de todas las redes privadas, porque eso sería una reocupación de unos espacios públicos. O sea, esas redes sin algoritmo, como pretende ser Mastodon, que es a la red a la que han invitado a la gente a mudarse, eso es un espacio público. Por eso a mí personalmente, yo no me había ido de Twitter hasta ahora y llevo en Twitter desde 2011, desde el 15M. Y no me había ido hasta ahora porque pensaba que había que seguir dando la batalla, pero porque tampoco había mucho a dónde ir. Cuando no tienes a dónde ir, te quedas ahí. El neoliberalismo, igualmente, aparte de mercantilizar esos espacios virtuales, está mercantilizando los espacios presenciales. Entonces, tenemos que volver a las calles, pero no solo a manifestarnos, sino a encontrarnos. Lo que estás comentando hoy, a encontrarnos, y si no tenemos un sitio público nuestro, como los centros sociales ocupados, que están desalojando, que ocupan uno y lo desalojan, que ocupan otro y lo desalojan. Porque es que en Zaragoza, que es donde yo conozco, el espacio físico que yo conozco, presencial, han desalojado ya 3 centros en los últimos 2 años, año y medio desde que gobierna el PP, otra vez, y con Vox, por supuesto, con el apoyo de Vox. Pero no solo los centros sociales, sino que había otros centros públicos de encuentro de la comunidad, donde se programaban actividades que era con participación ciudadana, etcétera. Muy bien, Miguel Ángel, yo también soy de un pueblo, pero la ciudad la conozco. Esos espacios, como es la Harinera o era Zaragoza Activa, que eran espacios de encuentro, de emprendimiento, de creatividad colectiva, etcétera, también los están mercantilizando, los están transformando. Pero es que hasta los parques, están transformando hasta los parques, están mercantilizando los parques. Ha habido gente estas Navidades que ha pretendido ir a ver el Parque Grande, que es el parque así, digamos, más de referencia en Zaragoza, que se ha encontrado con una gran parte del parque cerrada porque había una actividad de pago. Entonces, en la medida en que mercantilizan, nos expulsan, porque hay mucha gente que no puede económicamente acceder a esos espacios. ¿Qué hay que hacer? No ser copartícipe de su mercantilización. Hay que hacer boicot, hay que ser conscientes de nuestro poder como consumidoras, porque parece que no lo seamos. Y todo esto ya son acciones que tenemos que tomar. Yo, vamos, es que hago boicot en muchas cosas y creo que hay que ser mucho más conscientes, porque actualmente conozco a mucha gente que se considera activista, que sigue yendo a comprar a Mercadona, que saca la entrada para ver el espectáculo de mierda que han concedido en ese espacio del parque, que no solo ocurrió en Zaragoza, que sé que ocurrió también en Málaga, que hubo mucha gente quejándose en redes. Pero es que van. ¿Por qué vais? Porque tengo hijos. Coño, lleva a tu hijo al medio del monte, joder. ¿Qué coño al parque ese? ¿A qué? ¿A ver el personaje de Disney? ¿No somos conscientes todavía de lo que es Disney o qué? Si es una herramienta de manipulación brutal para haceros pasar por el aro. Es que ya veis que soy Marta indignada en las redes, que si me buscáis ya entendéis por qué. Ya, hasta aquí, ya termino. Gracias, Marta. Esperanza, Miguel Ángel. Bien, buen día. A propósito del sujeto superfluo, de la población superflua, yo no puedo dejar de recordar lo que ha pasado con nuestra ancianidad tan recientemente, ¿no? Yo creo que ha sido un experimento que ejemplifica perfectamente lo que denuncia Hannah Arendt, ¿no? Ahí tenemos
al sujeto el aislamiento y la soledad de la mano, como ella habla, ¿no? Me parece que esa ancianidad en esos espacios que funcionan realmente como espacios concentracionarios, son campos de concentración en buena medida, los espacios o los no espacios, los no lugares en los que encerramos a nuestra ancianidad, y luego lo fácil que es exterminarla, lo fácil que es ver que es superflua. Me parece un ejemplo sangrante al lado también de los que habéis nombrado. Simplemente esto. Gracias. Gracias, Esperanza. Sí, también además la cuestión de la ancianidad tendría que ver con esa deterioro del valor de la experiencia y de la memoria, que están asociadas precisamente, digamos, a la edad, y que otras sociedades incluso le daban tanto valor que la convertían en la autoridad, ¿no? El que manda debe ser el que sabe, y el que sabe es el que ha vivido mucho, el que ha visto mucho, el que tiene mucha experiencia y mucha memoria. Y ahora es todo lo contrario, ¿no? Miguel Ángel. Miguel Ángel, estás con el mute. Perdón, buenas tardes. No, solo un breve comentario de esto último que has dicho de la sensibilidad. Yo creo que esto que estabas hablando es la compasión, al menos así lo entiendo yo. Leí hace poco un libro de Aurelio Arteta que me recomendó un colega y de la compasión, dije, un libro entero de la compasión. Bueno, luego me resultó súper apasionante el libro y decía una cosa que se me quedó grabada, que es que solo los ateos pueden ser verdaderamente compasivos, ¿no? Porque el ateo es el que sabe que se acaba todo ahí, que el sufrimiento en este mundo es irreparable, ¿no? Mientras que los que creen en un mundo más allá o en una reencarnación o estas cosas. Bueno, esto como nota, pero también quería aportar una mirada un poco optimista. No sé, yo veo muchos paralelismos. Cuando estabas comentando el texto de Hannah Arendt, pues decía, sí, es todo, pero sin embargo también veo que hay una diferencia y no sé dónde está. Creo que hay una diferencia importante y trato de explicarme. Hace poco leí un artículo, creo que era también de Contexto, donde decía que el pico de los woke en Estados Unidos, o sea, el pico de personas que se preocupan por cuestiones de desigualdad, de diversidad, de discapacidad, que prestan atención a eso, había ocurrido en 2021. O sea, estamos hablando de incluso con Trump había más gente sensible a estas cosas. Ahora está empezando a bajar, ¿no? Por lo visto. Pero de alguna forma, tal vez esta capacidad crítica a lo mejor no se ha perdido tanto, o no sé muy bien, la verdad es que no tengo ni ideas, pero lo quiero ver desde este lado optimista. Ahora mismo ha habido varios países donde efectivamente han ganado, pero las extremas derechas, con unos discursos muy parecidos y tal, pero han ganado por los pelos. Y eso no creo que en la sociedad se esté perdiendo esa capacidad crítica globalmente, ¿no? La banalidad del mal, que esto sí me he leído ese libro, es un poco, viene a decir que al final todos, o la inmensa mayoría de la población, que pasó en Alemania, ¿no? Acaba de perder ese discernimiento crítico, de distinguir. Yo creo que eso no está pasando en la sociedad actual. Me parece que estamos mejor, ¿eh? No sé por qué. Y esto es la pregunta que lanzaría, ¿no? ¿Qué diferencia? Yo creo que hay algo que diferencia la sociedad actual de la de hace un siglo para mejor, ¿eh? Para mejor. No sé. Pues podemos retomar esta pregunta de Miguel Ángel, yo la cojo y os la devuelvo. ¿Cuáles serían las diferencias que veríamos con respecto al análisis de Hannah Arendt y las diferencias positivas también? ¿En qué nos podemos apoyar para resistir a esta tendencia? Que muchas veces incluso le cogemos el gustillo a la crítica, ¿no? A decir que está todo fatal y que no podemos hacer nada, y entonces nos convertimos también un poco en víctimas que gozan de su propia impotencia, ¿no? Y yo creo que es importante también ver dónde vemos las salidas, dónde nos apoyamos para resistir, para fugar, aunque sea un poco, de estas tendencias catastróficas, ¿no? Porque si pintamos todo de negro, me parece que solamente queda la desesperación y la resignación. No se trata tampoco de pintar las cosas de rosa, porque no veríamos los problemas que tenemos, que son gordos de frente. Pero bueno, como decía el maestro, pues pesimismo de la razón, ¿no? Es decir, ver los problemas de frente, pero optimismo de la voluntad, ¿no? Queremos escapar, queremos cambiar las cosas, queremos
encontrar vías de fuga, resistencias, potencias, otros modos de vivir, momentos de amistad, de amor, de belleza, de sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, recogiendo un poco la pregunta de Miguel Ángel, ¿qué diferencia vemos con respecto al análisis de Hannah Arendt y también dónde apoyarnos para resistir? Marisa. Sí, gracias. Yo creo que lo primero que yo señalaría la ventaja que tenemos es que Hannah Arendt nos ha hecho un análisis y nos ha marcado el camino. Tenemos un camino ya recorrido. Cuando aparece el nazismo y la degeneración stalinista, pues bueno, pues todo el mundo pensaba esto a dónde vamos. Bueno, ahora podemos y tenemos más herramientas para analizarlo. A mí me ha parecido, y ahora estaba pensando justamente lo más interesante de esta conversación que tenemos, el hecho de que hemos empezado a hablar de un lugar tan común como las fake news, ¿no? Esto está en las redes llenas de porquería, no podemos hacer nada, no sabemos cómo contrarrestar esos algoritmos que solo resaltan tonterías y estupideces, y sin embargo, pues hemos hecho, a mí me parece, un análisis muy interesante, ¿no? Es decir, ahora tenemos claro que hay algunos elementos de los que seguramente que conocíamos, pero de los que no éramos conscientes. Y uno es que todos hubiéramos dicho, la inmigración es un tema recurrente, el relato, el no relato, ¿vale? No es solo un tema de relato, es un tema profundo. Es decir, aquí sobran los que nos interese a nosotros que sobren, ¿no? Ese es el debate entre Marx y Trump sobre si queremos inmigrantes de alto conocimientos tecnológicos o queremos los de recoger las naranjas. Efectivamente, habrá dos sectores capitalistas que se enfrentarán, uno querrá para recoger naranjas y otro para... Pero en cualquier caso, los no elegidos son superfluos, por no hablar, claro, del drama directo que supuso el tema de la residencia y que se puede aplicar, como todos sabes que miras la pirámide demográfica, pues a una buena parte de los que hoy participamos en este taller dentro de, por ejemplo, 10 años, ¿no? O sea, y me he puesto generosa con los 10 años. Es decir, esa idea de las personas, de la población superflua es fundamental y va mucho más, es fundamental, o sea, sí, es fundamental y va más allá de un discurso sobre la inmigración, así que es un tema que tenemos que trabajar. Y una de las cosas que yo diría, que he pensado recientemente, es que el tema de la integración, porque junto de la integración de los inmigrantes, que está enlazado con la otra propuesta de memoria. Es decir, cuando se dice que a los inmigrantes los aceptamos, conozco un poco la situación francesa por las relaciones familiares, entonces inmediatamente lo que aparece es sí, les aceptamos sin velo, sin costumbres, no sé qué, sin esto y sin lo otro, ¿no? Entonces, sin embargo, a los inmigrantes, como a cualquier persona, hay que aceptarla con su identidad. Y su identidad no es solo su lengua, es también, bueno, sus tradiciones, sus costumbres, todas aquellas que sean reaccionarias, por poner un ejemplo, lo de la ablación del clítoris, no hay por qué aceptarlo, vale, pero eso no es motivo para excluirles de la sociedad. Hay, no sé, en la sociedad no aceptamos a la gente que pega, bueno, por lo menos una parte, no aceptamos a los que pegan a su mujer como un hecho natural. Tenemos leyes, normas, etcétera. Bien, no me enrollo. Lo que quería decir es que me parece que trascender la idea
de relato y tal, y salir de los lugares comunes para ir al fondo de las ideas que lo sustentan es fundamental. Y el tema este de la superpoblación ligado al mensaje inmigratorio reaccionario, pues eso es más. Gracias, Marisa. Pues no sé si hay alguien más por ahí que quiera retomar esta pregunta que decía Miguel Ángel de las diferencias con el pasado y de los apoyos para la resistencia. Marta. Yo es que lo he puesto en el chat, si lo quieres leer en alto y comentarlo ya. A ver, un momento, que no estoy atento al chat. Perdona. No, lo leo yo si quieres, no pasa nada. Léelo, Marta. Sí, pues que creo que una de las diferencias es que actualmente la intelectualidad y el conocimiento ya no son exclusivos de unas pocas personas privilegiadas que eran las que estaban, digamos, pues en las clases superiores. Y además, sino que ahora mismo está más extendido, que por eso, de hecho, creo que uno de los principales ataques que ha habido es contra la educación pública. Y luego también creo que las herramientas, a pesar de que la mayoría son privadas, sí que igualmente o no obstante están mucho más a nuestro alcance y también hay herramientas open source que están al servicio de esos espacios públicos que comentábamos, ¿no? Pero creo que no las estamos sabiendo manejar a nuestro favor. Entonces creo que son esas dos diferencias respecto a esos otros tiempos. Ok. Gracias, Marta. Rosa. Vamos a ver, respecto a tu pregunta, es que es la pregunta que yo me hago también hace mucho tiempo. Es decir, ¿cómo podemos de alguna forma, sabemos un poco la teoría, con comillas, o estamos intentando hablar del espacio de lo público, la interrelación entre las personas, el intentar hacer... Pero lamentablemente, por lo menos en lo que es mi experiencia, cada vez más, o sea, antes hacías una manifestación, una movilización y tenía un eco, es decir, tenía pues mucha más. Ahora, bueno, pues vas a una manifestación, te encuentras con los colegas y hasta luego, Lucas. O, bueno, salvo el movimiento obrero, que también cada vez tiene menos movilización, que ese es otro de los elementos que habría que también analizar. Porque claro, se ha conseguido también cada vez una mayor, pese a los contratos indefinidos, cada vez hay una mayor inestabilidad, un peor salario, el nivel de vida cada vez sube más, la vivienda es más cara, la gente tiene que tener 2, 3, 4 trabajos. Entonces, pues les es complicado y tienen miedo a enfrentarse en muchos casos a los explotadores. Eso rompe también, eso aísla también de alguna forma por la clase obrera que era la que de alguna forma, incluso según Ana, era un poco la que consiguió romper un poco esta aislamiento, ¿no? Pero es que hoy en día yo creo que nuestra gran pregunta es cómo, porque digamos, las fórmulas anteriores yo creo que ahora mismo no funcionan, porque no funcionan. ¿Cómo podemos realmente iniciar? Porque yo creo que sería iniciar, reconvertirnos nuevamente, reiniciar un nuevo proceso, que sea un proceso colectivo, que sea un proceso de compartir espacios públicos, y no es solo ir a un centro cultural, hacer tu curso y largarte, que eso puede estar bien, pero eso no es suficiente. ¿Cómo todo eso al final conseguimos que digamos, tenga una importancia tal que pueda romper este discurso individualista? Yo es que no lo tengo claro, yo llevo mucho tiempo preguntándomelo, has hecho la pregunta, para mí la pregunta clave, ¿cómo podemos hacerlo o qué entendemos que se puede hacer? Yo, sí, una teoría muy clara en muchos casos, pero ¿cómo hacerlo? A mí me desborda personalmente, ¿eh? Entonces, bueno, pues no he contestado, pero sí un poco al hilo de lo que tú has dicho, bueno, pues manifiesto por lo menos
lo que creo que está en el sentimiento de muchas personas bueno, que hemos sido combativas, que hemos trabajado, que hemos luchado por la democracia, por la libertad, y estamos ahora, pues eso, cada vez más aislados, ¿eh? Ese es el problema. Bueno, pues no sé cómo lo veis, pero tenemos un tercer día. También podemos retomar esta pregunta que lanzaba Miguel Ángel y también que yo creo que es necesaria, ¿no? No simplemente, digamos, redundar en los aspectos catastróficos que también hay que entender, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo por entenderlos en sus rasgos nuevos, sino también, bueno, ver por dónde hay salidas, ¿no? Entonces, bueno, hay dos palabras nuevas y si os parece, por aquí podemos cerrar y continuar mañana, que ya sabéis que se trata de ir a otra autora, a Simone Weil, pero para seguir un poco pensando en las mismas cosas. No se trata tampoco de saltar de tema o que ahora vayamos a dejar, digamos, todo lo que hemos venido pensando aparte, ¿no? Se trata de insistir lo mismo desde un nuevo disparador, ¿no? Bueno, tres últimas palabras entonces. Itziar, Pedro, Naira. Sí, yo muy rápido traigo dos cosas que a mí me resuenan de cómo fortalecer, ¿no? esa cohesión y encontrarse de manera productiva. No sé si veis a uno de mis hijos que está tocando el violín como enfadado, si no me oís bien. Bueno, una es que yo creo que una ventaja, ¿no? Sobre otros, sobre el momento en el que se escribió en la lectura, es que ahora tenemos también mucha más posibilidad de conectarnos con cosas que están pasando en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, yo trabajo, bueno, por mi trabajo tengo relación con Centroamérica y con África subsahariana, y ahí hay mucha gente movilizándose, ¿no? Pero no se ve, ¿no? Pero sí que hay sociedad civil y sobre todo mucha población joven que está consiguiendo cosas y cambios políticos, ¿no? Entonces yo creo que a veces mirar, por un lado, que hay gente que consigue reunirse y que logra cambios, está muy bien, por un lado, y por otro, que podemos... Una cosa que me dijo una activista de Honduras, me dijo, es que estaría muy bien que la gente se dé cuenta que no está tan bien como se cree, ¿no? O sea, como tratar de realmente mirarse en el espejo y hacer esa conciencia de cómo estamos en términos de opresión, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que tenemos mucho que aprender. Ahora mismo a mí me inspiran mucho movimientos en Guatemala o en Senegal, ¿no? Que han conseguido ahora mismo tener como mucha esperanza para sus países. Y creo que podemos conectarnos con ellos, igual que la ultraderecha se articula, también nosotros nos podemos articular. Y luego, por otra parte, creo que en España tenemos también un ejemplo, ¿no? Que es todo el movimiento en torno a la vivienda, que una de las cosas que yo estoy muy cerca también y comentan, ¿no? Es su sensación de poder, su sensación de que tienen planes claros, que se cuidan muchísimo y que resuenan, ¿no? Entonces yo creo que si pensamos en cómo se puede salir, yo creo que para empezar, ¿no? Cuidando y mimando y apoyando a la gente que realmente está dejándose la piel, ¿no? En algo que aunque nos parezca que solo le toca a la gente que tiene que pagar un alquiler, en realidad están hablando del bienestar de todo el mundo, ¿no? O de una capa muy amplia de la sociedad. Entonces, bueno, simplemente por mirar esos dos ejemplos, que unos los tenemos muy cerca y otros los tenemos no tan lejos, ¿no? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Itziar. Pedro, Naira. Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Yo, un poco retomando el tema del aislamiento y de la falta del aislamiento, de la soledad, de ese ser superfluo que hablábamos al principio, de que por eso puede haber campos de concentración. Este tema y de la sensibilidad que comentabas tú. Eso a mí lo que me lleva es a que realmente cuando Hannah Arendt analiza lo que analiza y habla de la banalidad del mal, está hablando de la deshumanización del otro. O sea, los otros podemos admitir que a los demás los metan en campos de concentración o cualquier otra cosa, sencillamente porque como los nazis no consideraban a los demás seres humanos como ellos, eran infrahumanos.
Y en ese sentido, por eso el tema de que sean superfluos tiene también la vertiente de que lo superfluo sobra. Y no solo sobra, porque el problema es que no es que solo sobre, sino que no importa lo que le pasa a lo superfluo. Es más, de lo superfluo nos podemos deshacer sin problema moral ninguno. Yo creo que es una nota del superfluo que tenemos que tener en cuenta. Y creo que eso viene precisamente de un proceso de deshumanización. El problema es que cuando deshumanizamos al otro, nos estamos deshumanizando también nosotros. Y estos totalitarismos, cuando deshumanizan al otro, lo que hacen es deshumanizarnos a nosotros, quitarnos la parte social, individualizarnos, aunque luego nos agrupemos. Internet es un vasto campo, es un campo enorme de comunicación. Y sin embargo, falla. Igual que fallan hoy en día hay muchos más medios de comunicación que antes. A ver, los nazis en su momento vendieron radios por toda Alemania precisamente para poder hacer su propaganda. Hoy hay muchos más medios de comunicación. Y sin embargo, el problema es que esos medios de comunicación, lo que decía, es decir, no nos hablan de lo que está haciendo la gente en África. De eso no nos enteramos. ¿Vale? Nos enteramos de Ucrania y qué mal es Putin. Nos enteramos de lo que pasa en Israel, pero a los palestinos está bien que les pase, porque son terroristas, pobres judíos, ¿no? Es decir, nos enteramos de una visión, solo de una parte. Los medios de comunicación realmente están siendo sesgados, pero clarísimamente. Y sin embargo, ahí están, no pasa nada. Y a mí esto a lo que me lleva es a que nos individualizan, nos deshumanizan, porque cuando no vemos al otro como un ser humano, nos estamos deshumanizando también nosotros, y además luego nos tienen en corrales, como rebaños de ovejas. Las ovejas también son seres que van en rebaño, pero son seres individuales. Cada una pasta por su cuenta. ¿Vale? Y cuando ataca el lobo, pues mientras comen a unas, escapan todas. Y yo siempre me planteo una cosa, es decir, cuando me comentan, digo yo, mira las ovejas. Un rebaño de 200 ovejas que vienen 4 lobos, pues sale a 50 ovejas por lobo. Si las ovejas, en vez de salir corriendo, dijeron, bueno, mientras tú muerdes a una, te vamos a rodear y te vamos a morder todas, el lobo se lo pensaría. ¿Vale? Pero claro, cuando aceptas que es que no puedo hacer nada más que salir corriendo, es cuando das la causa por perdida. Y lo que creo que era Rosa la que comentaba, que el problema en Internet son los algoritmos, que son los que hacen que solo se oyen, que solo se escuchen y solo se potencien ciertas noticias, ciertas cosas que pasan. Yo creo que el problema está ahí. Eso junto con lo que comentaba ayer, con lo que se comentaba ayer de la mente, de que ya la mente no tenemos capacidad para usar la mente crítica, y los que la usan pues no tienen capacidad de llegar, porque precisamente los propios medios de comunicación se la hurtan. Entonces yo creo que también ahí hay que plantearse qué medios de comunicación estamos, digamos, comprando. Por ejemplo, contexto es otra cosa, pero los grandes medios de comunicación, igual que Internet, es decir, nos llevan y nos traen, nos pastorean, ese es el problema. Gracias, ahí Pedro. habría que empezar por... Naira. Gracias, Amador. Bueno, me ha parecido todo el debate muy interesante. Quería solo a lo mejor hacer un comentario sobre tu pregunta de algunas diferencias con el texto de Hannah Arendt y el rol de los estados-nación como que protegen a algunos y a otros no. A mí me parece que en la actualidad esa idea ya está un poco más diluida de estados-nación y lo que decía ella de la tormenta de arena, pues yo la veo en el interior de los países como todos estamos siendo afectados por esos efectos, ¿no? Lo vemos con lo que decía Esperanza, los ancianos o poblaciones muy vulnerables como los migrantes que trabajan en nuestros países, etcétera, etcétera. O sea, lo veo como que nos ayudaría quizás en eso, para engarzarlo con la pregunta ¿cómo resistimos? También enganchando con lo que decía Itziar, de mirar hacia otros lugares. Eso sí creo que ha cambiado un poco el balance en el mundo, lo hemos visto con Palestina, los países del sur global, más organizados, más hablando unos con otros en contra de un sistema capitalista globalizado, que creo que eso sí puede ser una vía de esperanza, ¿no? La vía más internacional.
y conectarnos con los otros, ¿no? Y luego quería simplemente poner una pregunta sobre tu texto también, Amador, que me gustó muchísimo, sobre la propuesta de mantener la conversación, que es la manera de, ¿no? de hacer frente a la desinformación, a la soledad y a la pérdida de la capacidad de raciocinio, de discernimiento de la que hablábamos. Que se me ocurren ideas en muchos ámbitos, como tú nombrabas, en la educación, en el psicoanálisis, pero donde más cuestionamientos me surgen es en la política. ¿Qué podemos hacer para mantener la conversación en la política? Y no sé si a lo mejor esa pregunta la podemos dejar abierta para mañana con el texto de Simone Weil, porque a mí sí creo que es muy urgente también trabajar en ese espacio. Sí, yo creo que el texto de Simone Weil va por ahí. O sea que podemos retomar esa pregunta para mañana. Antonio, ultimísima intervención. Buenas tardes. Pues nada, intento ser rápido. Yo la verdad es que quiero hacer un poco de recapitulación de lo que hemos visto ayer y de lo que hemos estado viendo hoy. Y para mí estamos viendo todo el rato síntomas, pero no estamos viendo la causa. Bifo estaba planteando un poco la saturación, las redes, la novedad, Internet, son nuevos momentos, nuevos enfoques. Ya con Hannah Arendt se ve que son problemas antiguos, que están ahí desde el principio de los tiempos. Para mí la causa de todo es que somos animales profundamente irracionales. Primero sentimos, tenemos pasiones y después de esas emociones luego ya le buscamos razones para actuar. Tenemos un cerebro muy fácilmente hackeable y la publicidad lo sabe y lo sabía Goebbels y lo sabía Freud desde la psicología de las masas. Entonces somos tan manipulables que cuando se tiene el poder se nos puede manejar. Somos los dos lobos y una oveja votando que se va a cenar. Pero los que tienen el control saben que pueden convencer a cualquier oveja de que es un lobo. Es solo eso. Bueno, pues gracias Antonio, gracias a todo el mundo. Pues seguimos mañana con todas estas cuestiones. Yo creo que Simone Weil nos va a emplazar un poco a pensar cosas similares, ¿no? La destrucción del espacio público, de la verdad, de determinada idea de espacio público y de verdad. Va a hacer una incriminación fuerte contra los partidos políticos, que tendremos que ver también si la compartimos, si nos parece que los partidos políticos hoy y ayer son lo mismo, si operan igual, pero en fin, mañana podemos retomar todos estos hilos que van saliendo y en concreto pues la cuestión que ha planteado Naira de los espacios públicos en política. Ya os recuerdo que mañana no es a las 6:30, sino a las 4:30, para poder quedar libres un poquito antes, sábado por la tarde. Entonces mañana sería en el mismo enlace a las 6:30, a las 4:30, de 4:30 a 6:30, ¿vale? Entonces nada, mañana nos vemos 4:30 y le damos la voz a Simone Weil y a ver qué nos da que pensar y recapitular de todos estos temas que van saliendo, ¿sí? Bueno, hasta mañanita, buena noche. Entonces. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Chao. Hasta luego.